5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manuel, cuéntanos de qué son reflejo los resultados obtenidos en el reporte del Foro Económico Mundial. Pues mira, en realidad yo no lo veo tan pesimista como en otros años. El cambio de metodología terminó por favorecer a México. México obtiene una calificación de 64 puntos sobre 100. El promedio global es 60. Estados Unidos es la economía más cerca de la frontera de competitividad con un puntaje de 85. Entonces creo que ahí la llevamos. El problema es sobre todo la parte de instituciones débiles. Estás hablando de la posición 105 de 135 países, que es muy baja. Y ahí creo que hay mucho que se puede hacer. En otras métricas no salimos tan mal. Por ejemplo, pues siendo la elevada población que tenemos, el tamaño de país que somos el número 11 en términos del tamaño de mercado, somos el número 50 en términos de capacidades para la innovación, el número 41 en dinámica de negocios, en dinámica empresarial, el número 56 en salud. Eso sí, el mercado laboral en la posición 100. Entonces, yo creo que otra vez esos son instituciones. Necesitamos que las instituciones de gobierno, principalmente en México, estén a la altura del reto, a la altura de las circunstancias. Muchas cosas en México funcionan como en los años 50 en el sector público y necesitamos que funcionen como en el siglo XXI. Bien, y estamos hablando, Manuel, entonces de lagunas legales o falta de voluntad política en el país, ahora que mencionas a las instituciones. Yo creo que en las reformas estructurales se hicieron cambios muy importantes, pero que quizás no fueron todo lo profundos que necesitábamos. Quizás todavía hay una parte pendiente en la reforma laboral, quizás todavía hay una parte muy grande pendiente en la parte de seguridad pública, en tasa de homicidios, en desapariciones, en costos de hacer valer un contrato, en costos de hacer valer la ley. Creo que México todavía está en una posición relativamente frágil. Ahí creo que podemos trabajar mucho, y lo interesante de todo esto es que la competitividad no es un juego de suma cero. Lo que un país logró, otro país puede hacer, puede lograr. Y creo que México está listo, está maduro para tener ese tipo de reformas. En la medida en que tengamos más competencia, en la medida en que haya menos situaciones de desigualdad de los mexicanos ante la ley, menos privilegios para cierto grupo de la población, creo que vamos a lograr un país mucho más competitivo en esta parte, ¿no? La parte del mercado laboral también es muy preocupante. Realmente tenemos pocas capacidades de formación de cuadros de capital humano. Esto tiene todo que ver con la reforma educativa que se está pensando echar atrás, lo cual es una tragedia porque se está poniendo por encima el interés de los maestros sindicalizados que el interés de los niños, el interés de los educandos. En la parte de mercado laboral, pues lo que hemos privilegiado es un esquema sindical, un esquema de formalidad laboral que estaba muy bien para los años 30, pero ya no responde a las necesidades del mercado laboral. Entonces creo que ahí todavía hay mucho en lo que se pueda trabajar para que más mexicanos tengan acceso a educación de calidad, más mexicanos tengan acceso a las capacidades tecnológicas que los hagan muy productivos, muy exitosos en su trabajo. Hay mucho que podemos hacer para organizar nuestra economía, para reducir poder sustantivo de mercado en sectores clave. Estoy pensando en energía, estoy pensando en sector financiero. Es mucho lo que se puede lograr en términos de que cada mexicano logre un trabajo digno y bien remunerado a partir de tanto educación, tecnología y mayor competencia en los mercados. Bien, y México entonces en puntos, los 3 puntos principales para finalizar en los que se tiene que poner a trabajar para realmente mejorar esta competitividad que ha perdido 2 puntos, como decías, no es tan grave, sin embargo, pues es síntoma de que las cosas no se están haciendo de la forma correcta.
Sí, mira, la última medición con la metodología anterior aparecíamos en el lugar 55. Sí. Lo que pasa es que cuando cambias la metodología de un índice, tienes que revisar los datos viejos a la luz del nuevo índice. Y este índice 4.0 del Foro Económico Mundial, pues básicamente lo que refleja es que perdimos lugares con base en los datos de hace un año utilizando la nueva metodología. Pero creo que ganamos en términos de lo bien que está esta medición, ¿no? Somos, junto con Chile, uno de los países de la región latinoamericana con más posibilidades. Ya Brasil se ve lejos en la tabla de competitividad, en los lugares cercanos al 70, lo cual es reflejo de lo que realmente está pasando en ese país. Y creo que pues las recetas siguen siendo las mismas: invertir en la gente, invertir en educación, apertura económica e instituciones funcionales que sirvan para el ciudadano. Cosas como nuestros problemas de pobreza y desigualdad pues son una falla institucional. O sea, al final, en muchos lugares del mundo, después de que el gobierno gasta, se corrige en buena medida la desigualdad. En México se queda igual o peor. Sí, entonces ahí tenemos que hacer cambios sustantivos. Bien, Manuel Molano, director del IMCO, te agradezco mucho por la comunicación y por supuesto estaremos al pendiente de qué se hace en materia de mejorar pues este índice que no nos deja en muy buen lugar esta vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y al auditorio. Hasta luego. Y en información